hacer un recorrido rápido por la arquitectura del siglo V. Una arquitectura de grandes vuelos, muy importante y ciertamente bastante desconocida, sobre todo en Siria, o la que corresponde a Siria y a Egipto, con el convento rojo y el convento blanco, por ejemplo, o el gran monasterio de Teresa. Vamos a hacerlo viendo unas cuantas láminas. La primera corresponde a Santa Sabina de Roma, aquella basílica construida después del saqueo de Roma por Alarico. Puede ver en esta lámina algo característico de las basílicas de este siglo que estamos tratando, de intentar conseguir que las ventanas de la nave central sean lo más grandes posibles. Si viéramos la iglesia por fuera, veríamos como eso corresponde a una elevación de la nave central, ciertamente, pero también un intento de menor inclinación en el tejado. Pues tenemos la sucesión de columnas conocida, y en esta fotografía se pueden ver muy bien las dos estructuras de madera, tanto de la nave lateral como un poco de la nave central. No hay decoración entre las ventanas y los arcos, nada más que una muy ligera y muy bonita, hecha con mármoles recortados, lo que puede ser una auténtica paracea de mármol, que imita, no sabemos si ladrillo o piedras pequeñas. Yo creo que imita más bien ladrillo, con mármoles de muchos colores perfectamente engastados los unos con los otros, que corren paralelos a los arcos. A continuación vamos a ver algo también característico, sobre todo de la influencia oriental de Bizancio en los edificios que están destinados a ser cubiertos por dentro, naturalmente, de mosaico. Esta característica es que la arquitectura se puede considerar como francamente mala, porque está hecha sin cuidado, precisamente porque está hecha nada más que como soporte de después las grandes decoraciones importantes. Aquí se puede ver con estos arcos que soportan la bóveda, que al fin y al cabo constituyen una auténtica pechina. Entre arco y arco es una pechina muy estirada hacia arriba, mal hecha. Pasa lo mismo con la solución de esta esquina, que como se ve pues está sin cuidar. Solamente les ha interesado el marcar la línea horizontal que va a separar bóvedas de muros para después cubrirlos todos con mosaico. En cuanto a la planta, se conserva solamente el edificio funerario y algunos muros y algunos cimientos. Como casi todas las que ya hemos visto antes funerarias, tiene un elemento funerario y después el elemento cultural, que en este caso pues está prácticamente perdido. En el alzado pueden ver la parte supuesta, que seguramente fue así, y la parte actual. Y dejamos ya Italia, y vamos a quitar estas láminas, y vamos a adentrarnos en Siria. Quizás sea lo menos conocido normalmente. Empezando por Cal Laucén, un gran edificio dentro de unos muros. Esto es la característica y lo voy a explicar ahora. Aparte de los monasterios, que están encerrados en auténticas murallas defensivas muchas veces, también hay iglesias que tienen una especie de jardín alrededor, o de zona alrededor, que está vallada, cerrada. Como explicamos en el momento de explicar las teorías de la basílica, estamos en Siria y por tanto se han sustituido las sucesivas columnas con los arquitos más o menos pequeños, pero grandes arcos y potentes pilares. Aquí se pueden ver de izquierda a derecha los pilares y los arcos. Características de esta arquitectura, además de que comienza un inicio de torre, como pueden ver aquí a la izquierda arriba, son estas bandas
que ahora veremos en una fotografía, bandas decorativas horizontales y con arcos que van recortando trozos de muro. Y también se dan características estas ventanas partidas en dos por una columna. En la planta podemos ver el gran ingreso a ese recinto ajardinado que les he dicho antes, y después ya la basílica de los 4 grandes pilares centrales que soportan los arcos, un gran presbiterio, un enorme presbiterio, como se puede ver a la derecha de la lámina, tanto en la planta como en el alzado, y en el centro, lo que está marcado con la letra B, es una gran bema, que se reconoce una cimentación de la bema en piedra. Probablemente fue una gran bema de piedra. Como ya hemos explicado lo que era una bema, pues no insisto en ello. Vamos a ver la bóveda, esta bóveda de la basílica, la gran bóveda de la basílica, en una arquitectura hecha como corresponderá con toda la arquitectura siria y después también con la egipcia, de grandes sillares tallados, cada uno para su lugar. Y aquí tienen también una decoración del gran arco, que evidentemente en la lámina pues era imposible fijar con gran detalle, pero aquí sí que se puede ver. Son monumentos que además, gracias a Dios, se consideran pues mucho mejor que muchos europeos. Vamos a pasar ahora a otro gran monasterio. Este era una iglesia, este es un gran monasterio, el monasterio de Calat Simán, o sea, el monasterio o castillo de San Simón el Estilita. Calat, y no es por dar una regla mnemotécnica, significa castillo o fortaleza, de ahí viene la palabra de Calatayud en España, en Aragón. Pues al igual que Calatayud, aquí es Calat Simón, el castillo de Simón, que como puede verse en la planta es algo verdaderamente complicado. De arriba a abajo aparece marcado en amarillo un gran patio y después un edificio que tiene nada más y nada menos que 4 basílicas que se cruzan en el centro. Ahora veremos una planta mayor de ellas, y una zona aquí marcada en negro que corresponde al monasterio. Después hay una gran superficie, son 350 metros me parece hasta abajo, y aquí abajo ya aparece una zona correspondiente al baptisterio. El baptisterio es importante porque puede tener influencias quizá en los baptisterios de la Galia, un edificio central, así podríamos decir, y ese edificio central se rodea por otro edificio lateral que está cubierto por arcos, que están aquí marcados, y aquí por muros con una puerta. Vamos a seguir viendo ya el monasterio, lo que corresponde estrictamente a esta zona de las 4 basílicas que se cruzan, que es el gran santuario del Santo. Aquí lo vemos por fuera, que abajo en la lámina, abajo en la parte en la izquierda baja está todas las dependencias del monasterio alrededor de un gran patio que está bordeado de amarillo y con una zona de expansión que está bordeada de verde. Comunica con unas puertas con el santuario. El santuario está orientado, vamos a decir aquí, de arriba a abajo, de hecho es de este a oeste. Abajo tiene la iglesia propiamente dicha, con los 3 ábsides, que serán típicos también de la arquitectura de Oriente me refiero desde Asia Menor hasta Egipto, con la fila de columnas, después toda esta organización central enorme para proteger la columna,
y las otras tres basílicas formando una cruz ligeramente torcida. En el alzado se puede ver la gran complejidad del edificio, sobre todo en la solución difícil, pues vamos a ver en la planta, de la unión del octógono con las basílicas. Aquí están los tres elementos sucesivos que corresponden a las naves para conseguir llegar al octógono. Está reflejado aquí en la fachada, pues esa decoración que decía antes, típica de arcos y franjas decorativas que van recorriendo el muro. Y únicamente habría que hacer la advertencia de que este gran pináculo que cubre el centro, pues es una suposición, no tenemos datos así claros para saber si fue cubierta con una estructura de madera, que parece lo más probable, como veremos ahora en la lámina del interior, si estuvo cubierta por una bóveda, cosa que parece bastante más difícil. Incluso hay quien afirma que estuvo abierta. En contra de que estuvo abierta, evidentemente luchan las ventanas, porque es absurdo suponer que alguien edifica este muro con ventanas para después dejar todo este espacio central abierto, en cuyo caso las ventanas serían absolutamente inútiles. Vamos a ver ahora el interior de Caraximán. En el centro, una columna donde se dice que pasó su vida a San Simón, arriba. El gran octógono, que está formado por unos arcos que aquí tienen un despiece de esos arcos, donde se ve pues toda la decoración de las bandas. Las basílicas que están orientadas todas hacia el centro, los tres ábsides, y aquí en la parte inferior izquierda se representa el añadido de un pórtico que fue ligeramente posterior, pero también corresponde al siglo V, con lo cual esta fachada que corresponde con esta, pues está medio cubierta con el nuevo pórtico de tres tejadillos. Vamos a ver lo que queda de Caraximán. Y para verlo les recomiendo que se fijen, porque parece aquí en esta fotografía que no queda nada, y la verdad es que queda mucho. Si se fijan, se pueden reconocer todavía por aquí columnas y arcos, y se puede reconocer aquí exactamente la estructura de las tres naves cruzadas, de las cuatro naves cruzadas. Después por aquí ya vienen los edificios del convento, y esto correspondería, este aquí atrás correspondería con el baptisterio. Después ya lejanamente aparece el otro monumento que no hemos estudiado y que no vamos a citar. Si se fijan en toda esta cruz, se ve como prácticamente, quitándolos del tejado, se conserva prácticamente todo en ruina. Claro, naturalmente, una ruina, pues es una ruina, no es un edificio que se puede decir que se puede habitar, pero sí puede ser lo suficientemente preciso para poder determinar todos los elementos que permitan su reconstrucción. Vamos a ver ahora una de las bóvedas de los ábsides. Tienen aquí toda la decoración a que me refería antes, los grandes sillares que están tallados cada uno para su sitio, para su lugar. Aquí arranca uno de los arcos laterales y aquí tenemos una de las entradas a otro ábside lateral. Se pueden dar cuenta, que es muy interesante, que los elementos más importantes, como son capiteles y frisos, pues conservan elementos clásicos, como puede ser, por ejemplo, en este se ve muy bien las hojas de acanto, pero sin embargo están tratadas, vamos a decir, a lo oriental, o sea, puestas unos encima de las otras sin el orden que corresponde al clasicismo. Vamos a ver ahora, en esta lámina que tengo aquí, lo que se conserva de la rotonda central, del octógono central, con una especie de piña, que no es una piña, sino que es la base de la columna, pues muy estropeado. Este es el centro
Esta es la base de la columna, y aquí tenemos ya, pueden ver 3 de los 8 arcos de la zona central. Hay que repetir siempre lo mismo, con las decoraciones en bandas de elementos que podríamos decir clásicos, pero utilizados a la oriental, a la forma oriental. Aquí se pueden dar cuenta del tamaño de las columnas, que es realmente muy respetable. En aquella dirección estaría la iglesia principal. Y de aquí añadido, que les decía, del pórtico añadido, pero también en el siglo V, vamos a verlo casi entero, porque además nos va a permitir ver otro elemento típico de la arquitectura siria, que serán estas columnas estriadas, y sobre todo una organización de fachada que, si se dan cuenta, recuerda elementos clásicos, pero superpuestos unos sobre otros sin el orden ni la armonía que corresponde al clasicismo. Aquí están los canecillos y las 4 ventanas de la nave central, que correspondería el tejado que hemos dibujado. Es interesante fijarse en los capiteles y en las estrías de las columnas. Y ahora, ya saliendo de Kalat Siman, vamos a ver algunas otras basílicas del mismo tipo, de las que vamos a ahorrarnos la planta y la descripción del interior, pues siempre lo mismo. 4 o 5 o 3 arcos enormes, sujetos en grandes, apoyados en grandes pilares, y un ábside muy grande. En este caso vamos a ver cómo este ábside está construido con piedras enormes. Se trata de cablosé. Fíjense el enorme despiece de piedras que suponen ese ábside, al que se han adosado las columnas. Pues aquí estarían los arcos que corresponderían a las columnas, y aquí tienen toda esta decoración que les decía que casi recuerda a la decoración antigua egipcia, de bandas horizontales. El mismo edificio aquí lo hemos visto por la parte que corresponde al presbiterio. Ahora lo vamos a ver en la entrada. Y tenemos las ménsulas que soportarían la cubierta de madera, que es muy típico de toda esta construcción. Aquí ya se puede ver bien cómo recorren el muro decoraciones de listeles que, cuando llegan a los arcos, suben y después siguen en horizontal. Y es muy típico también de la arquitectura siria cristiana esta organización de una puerta cuadrada con un arco de descarga encima, pero que además se deja libre, que no está cubierto. O sea que es una organización que vamos a dibujarla muy bien en esquema, correspondería con la puerta, con sus listeles correspondientes, que seguramente seguirían por ahí haciendo esta, y encima un arco también con su decoración, pero este arco queda libre, no está cubierto. Esta sería la puerta y este sería el suelo. Si hacemos aquí un despiece así rápido para que se vea lo que está tapado y lo que no está tapado, esto es libre y esto es libre. Este tipo de decoración o de huecos es típica de Siria, y también pasaba después a algunos otros lugares. Esta. La nave lateral, o una visión lateral de otro edificio muy parecido, o sea, son casi se confunden los unos con los otros, y por eso no es necesario traer todas las plantas. Y aquí una nave lateral, que está la gran cúpula, de aquí la entrada, y las decoraciones, como siempre,
y podemos ver el gran despiece de los muros y el gran despiece de los muros que produce pues este almacenaje de sillares enormes. Tiene una ventanita muy típica y muy característica. Dejamos por Siria y pasamos a Asia Menor, a la Jonia, o a la antigua Jonia. Vamos a dejar esto aquí. Iglesias también de piedra, pero que se diferencian pues en todo, y fundamentalmente en dos elementos, en que siguen siendo latinas, aunque sean griegas. A la parte inferior izquierda pues tienen los arcos pequeños, y también se pueden ver muy bien arriba en la nave, los arcos pequeños y las columnas, la sucesión de columnas. Evidentemente la organización decorativa de columnas y frisos es más clásica, y aquí arriba tenemos la ventana central flanqueada por dos columnas, que será típico de todas estas iglesias jónicas. Son muy bonitos los canecillos que soportan las columnas, y de esas columnas partirán, que también lo podemos ver en las naves laterales, soportarán los elementos de madera que constituyen la cubierta. Lo que decía antes, de que se parecen a las iglesias sirias, es que son de piedra, muy bien despiezadas, pero no de grandes sillares como vimos antes, sino de sillares relativamente más pequeños, porque tampoco se puede decir que este sillar sea un sillar pequeño. Por ejemplo, estos que constituyen el arco central. Y vamos a pasar, pues con pena, porque podríamos haber traído muchas más, pero no da tiempo, de las iglesias griegas a dos grandes monasterios de Egipto. Voy a hacer solamente un esquema. Monasterios egipcios son auténticas fortalezas rectangulares, cubiertas por terrazas con ventanas muy pequeñas. Vamos a ir poniendo así, una fila o dos al exterior, una puerta casi siempre pequeña. Algunas veces están redactados por almenas, y dentro será donde se realice ya el monasterio, con patios, etcétera. Pero por fuera da la sensación de una fortaleza, y además casi paralelepípedica, o sea que con muy pocos entrantes y salientes. En cambio, por dentro tienen una gran decoración. Vamos a ver el convento rojo de Hamar, pues el ábside, la decoración del ábside, que puede verse los elementos clásicos, pero también, como decía antes, situados pues con gran libertad. Por ejemplo, pueden ver aquí esta especie de cuernos que le han salido a las laterales, a los frontones, elementos de pilastras con columnas, y aquí se ve muy mal, pero no he conseguido otra fotografía mejor, una decoración de una pintura de unos santos. Debajo exactamente de este aro de la cúpula viene la parte baja, que son unas grandes columnas, como pueden verse aquí, unas grandes columnas que encierran nichos. Seguimos con África. Vamos a quitar esto. Seguimos con África, con Libia. Y aquí vamos a ver unas iglesias muy interesantes. Vamos a empezar por la esquina inferior derecha, en que hay una reconstrucción de una iglesia que está representada en el mosaico de Tabarca. Me refiero a esta. En el mosaico de Tabarca se representa una iglesia que está constituida por un gran ábside que está muy en alto, separado por tres arcos, mejor dicho, sí, por tres arcos, con una gran escalinata, y en el centro de la iglesia se sitúa el altar. Está ahí pintado de amarillo o de naranja. Después la nave está constituida por 4 o 5 columnas muy grandes, como pueden verse ahí. Después hay una entrada normal con una gran ventana en la pared. Pues
lo interesante es que después, bastante tiempo después de haberse estudiado y reconocido e intentado reconstruir pues la iglesia que correspondería a este mosaico, apareció, tampoco mucho tiempo después, pero apareció la iglesia de Trípoli, de Sabata, la llamada judiciaria, que es esta que tienen aquí a la izquierda, que resulta que corresponde exactamente con los elementos que hemos visto del mosaico. Aquí a la izquierda tienen el gran ábside, las columnas, que en este caso además están separadas por canceles para hacer un elemento AC, que seguramente es un presbiterio. En el centro tenemos el altar con 4 columnas del baldaquino, que no estaban representadas en el mosaico, y pues el resto de la iglesia, como puede verse. Detrás hay un baptisterio que en este momento pues no nos interesa. Y pasamos a la lámina, al dibujo de encima, que será interesante. La iglesia, una iglesia de Ptolemaida, donde se ve que la cabecera, que por dentro, en este caso tiene un ábside y 2 ábsides, vamos a decir, 2 capillitas irregulares, es por fuera recto y por dentro curvo o poligonal. Esto será característico también de las iglesias paleocristianas españolas, sobre todo las de las islas, el tener por fuera un ábside una forma recta, ya lo veremos después, lo voy a dibujar aquí, pero por dentro ser curvos, y ser todo esto un macizo de ladrillo o de piedra, normalmente de piedra. Esto es característica de iglesias españolas. En el dibujo de al lado pues tenemos una iglesia de Apolonia con lo más interesante será el baptisterio añadido en la cabecera, como aquí también teníamos el baptisterio añadido en la cabecera. La entrada es lateral, como en estas dos, como ocurrirá en muchas iglesias tanto africanas como españolas. Vamos a seguir con las cabeceras cuadradas por fuera y curvas por dentro, con estas iglesias de Túnez, las basílicas que además se llaman de doble ábside, porque tienen un ábside en la cabecera y otro ábside, pues en algunos casos puede llamarse a los pies, o porque la entrada es por los pies, o en muchos casos no se podría decir por los pies porque la entrada es lateral. ¿A qué corresponden estos dos ábsides en la liturgia? Un ábside arriba y otro abajo, un ábside en cabecera y otro en los pies. Pues parece que se puede decir que lo más seguro es que corresponde a una liturgia martirial y una liturgia eucarística. La liturgia eucarística se realizaría en el ábside principal y la liturgia martirial se realizaría en el ábside de los pies, probablemente con un rito procesional que hemos perdido, que no conocemos en este momento. En la iglesia betleferiana, que es la de la izquierda superior, pues tenemos un gran atrio de tipo romano, podríamos decir, de tipo europeo, que antecede a una basílica típicamente africana, con las dos entradas por los costados que permite el ábside de los pies. En la siguiente tenemos una basílica con dos ábsides contrapuestos, pero con las entradas laterales. Es una de las basílicas de Orleans-Ville. Y en la siguiente pues tenemos una basílica muy típica africana, la de Timbaf, en que las entradas son una gran entrada lateral, ya con un gran... Esto no es un nartes, estos son dos naves de la basílica, pero ya tiene una entrada, como puede verse, muy grande, y al liberar la zona martirial de los servicios de entrada, pues entonces aparece una zona martirial muy importante. El alzado, o mejor dicho, la perspectiva de esa misma iglesia, la tienen ustedes aquí abajo, donde se ve la zona martirial, la parte izquierda y la zona
de culto eucarístico al norte. Está cubierta naturalmente por madera, y aquí se ven muy bien las columnas de piedra que soportan, como también ocurría en Siria y también ocurre en algunas iglesias griegas, la cubierta de madera o parte del armazón de la cubierta de madera. Aquí está dibujado en rojo fuerte la manera de cubrir la primera nave, que es con bóvedas de arista. Como saben muy bien, no lo hemos visto aquí todavía, pero lo voy a aprovechar para decirlo ahora. Una bóveda de arista no es nada más que el cruce de dos bóvedas de cañón. Esta va hacia allí y esta va hacia allí, y en el centro se cruzan con dos arcos que aparecerán así tendidos. Y pasamos a una gran organización de las últimas láminas que vamos a ver de iglesias o de grandes monasterios. En este caso es una iglesia episcopal africanas, como es el de Teresa, al que he hecho alusión antes. Una gran avenida, que se puede ver aquí a la izquierda arriba, en la planta, una gran avenida conduce a un enorme jardín, lo pueden ver también abajo, un atrio, pero que casi es tan grande como la basílica, que cubierta con pórticos todo alrededor y después cruzados en el centro, haciendo una cruz y terminando 4 espacios ajardinados. Aquí a la izquierda, o se quiere al oeste de este atrio, están las dependencias parroquiales al este y al oeste, y siguiendo el eje marcado por la entrada, pues tenemos la gran basílica, que consta a su vez de un pequeño atrio, pequeño en relación con el anterior naturalmente, y después la gran basílica. Está marcada en amarillo, y un bautisterio pues muy importante. Todo está rodeado de una muralla, pueden ver en la lámina de abajo. Es toda una organización arquitectónica así. Y vamos a pasar ahora, y con esto terminaremos, a algunas iglesias españolas. No hay muy pocos restos españoles. En España tenemos muy pocos restos arquitectónicos, de lo que parecía que debía corresponder a los restos literarios, pues es francamente pobre. Quizá en algún momento aparezca más, pero de hecho tenemos poco. Comenzamos por la basílica de cabecera cuadrada. Vemos en Mallorca la iglesia de Santa María, muy sencilla, pues son 3 naves y una cabecera cuadrada por dentro y por fuera, no es circular por dentro. Se han supuesto 2 sacristías a los laterales, con lo cual quedaría el edificio absolutamente cuadrado, pero la verdad es que de las 2 sacristías no queda ningún resto. Pasamos a la iglesia de San Peteró, que también tiene la cabecera cuadrada, también dividida en 3 espacios, con una especie de saliente muy interesante que hace un presbiterio, pues vamos a decir, como muy recoleto, muy separado de los fieles, pues 2 columnas y un elemento de entrada aquí que no sabe exactamente lo que es, porque se entra de costado, y a los pies de la iglesia pues existe un gran baptisterio, puede aquí verse, un gran baptisterio que sufrió una reforma, el baptisterio y también la cabecera sufrió una reforma en el mismo siglo V, y la vamos a ver abajo. Aquí tenemos la organización primitiva, este presbiterio que decía antes, con un altar que ahí he dibujado seccionado, las 2 columnas que correspondían con estas pintadas de amarillo, y después a los pies el presbiterio, que no es nada más que una especie de atrio, como puede verse, con la pila bautismal en el centro. Resulta bastante extraño suponer que la pila bautismal estuviera precisamente en el espacio abierto y que el atrio estuviera alrededor. Lo que sí sabemos es que al muy poco tiempo después de construida la iglesia, se transformó, haciendo un anillo lateral al cerrar
cerrar el presbiterio el baptisterio por 3 lados, que serían este y este, quedaría abierto solamente por aquel, como está dibujado aquí abajo, con lo cual quedaba, en vez de abierto hacia el perígolo este de alrededor, quedaba cerrado el presbiterio, abierto solamente por un lado, y lo que es, eso seguro, lo que no sabemos exactamente es cómo se cubría. Se cubrieron solamente la parte central, como está dibujada ahí en la parte central baja del dibujo, o estaba cubierto también el perígolo, o sea, el pasillo que daba alrededor. Aquí está supuesto sin cubrir y aquí está supuesto cubierto. Otra de las reformas fue añadir aquí en el presbiterio, aquí está dibujado en rojo muy pequeñito, una silla episcopal. En Menorca es donde tenemos los máximos ejemplares de mosaico en el formato pabellón. Tienen ustedes esta iglesia, que es una nave muy larga, que es al iniciar los mosaicos, el que estaba cubierta toda, y su entrada es lateral, a la izquierda. En Tarragona tenemos Santo Fructuoso de Tarragona, muy complicado, muy complicado en cuanto a estructura, pero vamos, es una basílica como otra cualquiera, podríamos decir, con su correspondiente baptisterio. Hay que decir de San Formario de Torelló que conservamos, gracias a Dios, toda la organización del altar. Al haberse conservado el mosaico, se conservan los lugares donde apoyaron las 4 columnas del altar. Pues tenemos en Sant Bou pues una iglesia típica hispánica, de cabecera cuadrada por fuera y con un ábside por dentro, redonda, y con en los pies estas entradas, porque no se pueden llamar atrios, no se llaman de tipo túnel, que salen hacia afuera. Puede verse aquí. Seguimos en Guadalajara, con Zorita de los Canes, con una basílica del siglo V que solamente conocemos la estructura y la cabecera, que sí es importante, con una ábside grande, redonda por dentro y cuadrada por fuera. Y aquí abajo pues tenemos otra iglesia de Málaga, la Vereda del Mar, en que tiene 2 ábsides contrapuestos, probablemente por influencia africana, no sabemos exactamente si sería así, y es importante la pila de agua bendita, la pila de bautismo, me he equivocado, que es muy complicada. Hay pilas de todos los tipos, no nos ha dado tiempo ni lo hemos hecho en estas clases, pero voy a explicarlo, porque hay pilas de todos los tipos, pero normalmente están constituidas por una central con escaleras con 2 o 3 peldaños para bajar, y después alrededor pues serían los 3 peldaños para bajar, algunas veces tienen peldaños también enfrente, y después ya las organizaciones, pues desde ser trilobadas a ser cuadrilobadas a ser simplemente redondas, cuadradas, muchas veces de piedra, otras veces pues hechas de cal, de llamada cal y canto, aunque después estén cubiertas muchas veces también por mosaicos. Y para terminar este recorrido ya en el siglo V de las iglesias, pues voy a hacer alusión al conocido tema de la orientación. Si hacemos un estudio estadístico de la orientación de las iglesias, de las basílicas que se han pretendido que están orientadas de este a oeste, pues por las razones litúrgicas y por razones literarias, se habla mucho en toda la literatura eclesiástica de orar mirando a oriente. Pues cuando se estudia ya el edificio resulta que la mitad no están orientadas, están orientadas hacia la orientación que pueden, lo que pedía el solar que se podía construir, y de la mitad que queda orientadas, pues la mitad está en un sentido y la mitad en sentido contrario. Por tanto, como dato arqueológico se puede decir que la orientación corresponde más a un deseo de iluminación que a un deseo litúrgico. La basílica orientada de este a oeste permite que la iluminación durante el día
la mitad por un lado y la mitad por otro de la nave central sea mucho más duradera que si se orienta en otro sentido. Pero evidentemente la sujeción del solar fue definitiva. Y con esta afirmación, al fin y al cabo, comprendo que es así terminamos esta clase.